Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su asistencia. Voy a comenzar, y precisamente en relación a las explicaciones que ha ido dando usted, por el final, digamos. Si efectivamente usted reconoce que es que se hacía todo lo que se podía, con el esfuerzo notable que aquí volvemos a reiterar, no ponemos en duda nunca a los funcionarios, no sé por qué comparece todo el mundo y nos riñe como si nosotros criticáramos o pusiéramos en duda la labor de los funcionarios, cuando hemos dicho desde el primer día que gracias al esfuerzo que han hecho ellos, bueno, pues esto ha tirado para adelante y que somos muy conscientes de la labor estupenda que han hecho en muchos casos. Pero el caso es que usted dice que efectivamente había cosas que no se hacían porque eran imposibles. Entre ellas, hacer la justificación en tiempo de todos los expedientes que se presentaban. Pero claro, esa anomalía se produce desde el principio. Cuando aquí se ha preguntado a muchos comparecientes si se informaba anualmente de las deficiencias en materia de personal, de medios humanos y materiales para llevar a cabo la labor encomendada por la ley, pues todos han ido respondiendo que sí, que eso se ponía de manifiesto, pero al final directores generales, secretarios generales, etcétera, pues han ido respondiendo que bueno, que es verdad que la Administración tiene la mala costumbre en general de carecer de los efectivos que le gustaría a todos los servicios para poder funcionar bien, pero claro, aquí, en este caso, no es, mire usted que necesitamos 4 maestros más porque nos vendría bien tal y cual, o 5 médicos más, no, aquí es que literalmente esa deficiencia de medios humanos ocasionaba, como usted ha dicho, la imposibilidad de gestionar a tiempo el servicio. O sea, alguien se planteó, tanto antes de su llegada como cuando llegó usted, que si no tengo entendido mal fue en 2008 en adelante, alguien se planteó el exigirle al gobierno, miren ustedes, esto sale mal. O sea, no es una cuestión de que todo el mundo quiere más personal en sus servicios, claro, todas las consejerías y todo. Es que aquí el problema es gordo porque estamos bloqueados. Es que, por ejemplo, uno de los directores provinciales de Cádiz nos contó eso, que efectivamente se hacían unas reuniones anuales, una especie de junta directiva donde se entregaban unos informes diciendo eso, tenemos tal personal, encima está disminuyendo, vamos atascados. Claro, parece ser que era uno de los elementos fundamentales del problema, y si como elemento fundamental se trató en serio y en algún momento se dijo no, imposible porque no hay presupuesto, o no es tan importante que se paralice el servicio, no pasa nada, ya lo sacaremos adelante. Es que no acabo de entender cómo usted nos describe ese elemento, o sea, es decir, lo que no se podía hacer porque era imposible no se hizo. Pero nadie planteó, verá, esto no es una sorpresa, no nos ha pillado en el año 2008, 2009 o 2010 de pronto, no, es que se viene acumulando desde 2002. Y curiosamente todo el mundo ha pasado por aquí diciendo que llega, toma posesión del cargo y se enfoca a solucionar los problemas que encuentra y a mejorar y hacer más eficiente el servicio, pero claro, resulta que sin ese número de funcionarios suficiente, eso era imposible, ¿no? Nadie enfocó eso como primer objetivo. Bueno, yo le puedo, de esta forma déjeme que le dé también alguna cifra para que nos situemos en esta cuestión, ¿no? La política de empleo, y esto se lo digo en mi recorrido profesional en general, no de ninguno de los puestos en los que he estado. La política de empleo, yo siempre he dicho y mantengo que es una política intensiva en mano de obra. Es decir, requiere muchas personas para llevar adelante la política de empleo como entendemos quienes nos gusta la política de empleo que debe hacerse, ¿vale? Esto naturalmente que lo hemos dicho en mi etapa de gerente, lo dijimos. Yo creo que en mi etapa de gerente fue una de las que se aprobó un incremento de la RPT del SAE que era muy mínimo, y yo me enfadé mucho porque me parecía poco, pero que era como toda una revolución, porque fue de pronto, creo que eran 700 y pico plazas más las que se aprobaban. Es verdad que en aquel momento, también debo decírselo, eran sobre todo para la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, donde nos crecía los usuarios y teníamos muy poco margen de maniobra. Pero quería darles un dato respecto a eso para que todos y todas nos situemos un poco, ¿no? Hay un dato en las estadísticas Eurostat sobre la política de empleo en la Unión Europea, ¿vale? Le digo algunas cifras.
Respecto al epígrafe que se llama Servicios de Mercado de Trabajo, que es el epígrafe que mide y cuantifica cuál es el volumen de personas y de esfuerzos de gestión que se hace en los servicios públicos de empleo de toda la Unión Europea, ¿vale? Que incluye, y es básicamente, el personal. En el año 2008, está medido en porcentaje del PIB, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 2008, la media de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, en gasto en PIB de servicios de mercado de trabajo, que es como se llama, donde está el personal, era del 0,19, del 0,19 de PIB. En España era solamente del 0,1, ¿vale? Nos faltaban 9 décimas de PIB, que no es poco, ¿vale? Si nos vamos al 2009, la media de la Unión es el 0,23 de PIB, la media de España es el 0,13. Ya estamos casi en la mitad del nivel de la Unión Europea, ¿no? Y si nos vamos al año 2010, pues España está en el 0,12 y la Unión Europea está en el 0,24. Es un problema crónico de los servicios públicos de empleo de España, o sea, no es una cuestión solo andaluza. Eso hace que el trabajo se haga, efectivamente, y como usted bien decía, fundamentalmente porque el funcionariado lo hace y lo hace todo lo bien que puede, y se hace todo el trabajo, solo que se hace más tarde de lo que a todos y a todas nos gustaría, ¿no? Y pasa en todos los servicios públicos de empleo, ¿eh? No, si usted quiere, no querrá, porque ya es muy tarde además, le doy datos de otros servicios públicos de empleo del Estado español, que cómo los tiempos en los que se mueven los expedientes son, lamentablemente, tiempos muy prolongados, ¿vale? Muy prolongado, y que seguramente que a ninguno de nosotros, y entiendo que a los responsables políticos de cada uno de ellos, no le entusiasmó no le entusiasma tener que llevar esos ritmos, pero esa es la situación real que tenemos en España. No, sí, yo eso lo comprendo, sí, por eso le digo la pregunta, o sea, ¿se planteó esto le llegó al gobierno, bueno, en el sentido de, efectivamente, si somos una de las regiones con más paro del continente y nuestras medias de solucionar desde el punto de vista material, porque al final son las oficinas de empleo, el servicio de los empleos los que intentan solucionar el problema, teniendo el índice más alto de paro, tenemos un índice que está en un 50% por debajo. Claro, yo entiendo que ustedes sí lo plantearían al gobierno, la necesidad siempre urgente de más dotación de medios humanos, sobre todo porque el problema de las justificaciones era conocido desde siempre. Según lo que ha dicho usted, llegábamos y nos encontrábamos cada gerente que entraba con muchos millones. A raíz de eso, le nace la siguiente pregunta, que también se corresponde a la parte final, y que su compañero en el cargo no ha sido capaz de respondernos anteriormente, es, bueno, a la vista de la situación, ¿usted tiene idea, le llegaron comentarios, entiende que sí, que hubo alguna directriz explicitada por parte del gobierno, de por qué se suspende la política de formación para el empleo? No, yo salí del SAE en abril del año 2010, hace 6 años. Desde entonces además ha habido un proceso de reconversión importante en el SAE, hasta de cambio de personalidad jurídica, por supuesto de mucho cambio en el equipo directivo, y tengo amigos y amigas en el SAE, pues como en cualquier otro sitio donde uno pasa muchos años en su vida, ¿no? Pero no nos entretenemos en hablar de estas cosas, no sé cómo llegan a esa decisión, ni siquiera sé exactamente cuándo ocurrió, vamos, no lo sé, lo siento, no puedo responderle eso. No, se lo digo porque nosotros hemos ido preguntando a los diversos comparecientes que han dicho, pues, que efectivamente lo mismo que usted, que no lo sabían, que preguntáramos, digamos, en cargos más altos de la administración, y bueno, ya ustedes son los últimos antes de llegar a los consejeros, que a la vista de que nadie lo sabía, espero que ellos sí lo sepan. Centrándonos un poquito también en temas de carácter concreto, no hemos podido tener tampoco la respuesta del anterior compareciente. Una de las cuestiones más llamativas a nivel de quejas de los usuarios del sistema en general ha sido la formulada en numerosas ocasiones por los formadores de los diversos cursos. Se ha destacado aquí como en diversos expedientes pues aparecen unos honorarios hora muy diversos o dispares según el curso, que eso puede ser comprensible desde el punto de vista de la cualificación de los formadores, pero es que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con diferencias de más del 1000%, y nos recuerdan los formadores que la normativa establecía que aproximadamente el 40% de la subvención
y no perdemos de vista nunca que la subvención es una subvención, no un contrato público, sino una subvención, es decir, con una finalidad bien precisa en la legislación correspondiente, debía de destinarse al pago de los emolumentos o salarios o sueldos de los formadores. Cuando uno observa una cadena de expedientes larga, difícilmente llega a porcentajes del 25%. Ese tema salió en algún momento en el SAE, se recibieron escritos de queja, denuncias de formadores, o se verificó esto, lo relativo a ese destino de aproximadamente el 40% de la subvención de cada curso al pago de los formadores. Vamos, por empezar por el final, no he estado yo nunca en un debate de ese tipo, y menos en las últimas etapas, ¿no? Si en algo le sirve mi recorrido histórico, sin ánimo de hacer una cosa larga, antes del traspaso de la formación ocupacional de aquel tiempo a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía ya hacía algo de formación profesional para el empleo, con muy pocos medios, en pequeñas cantidades y tal, ¿no? Era, digamos, todavía muy artesanal en ese sentido. Y recuerdo que en aquel tiempo, yo era un técnico uno más de los técnicos de a pie de la dirección general que llevaba aquello en aquel tiempo. Cada curso se presupuestaba por conceptos, es decir, había una revisión de la propuesta que hacía la entidad, que decía, pues, tanto me va a costar el profesor, tanto me va a costar el seguro de accidente del alumnado, tanto me va a costar el papel, tanto me va a costar la luz y el teléfono, tanto. Es decir, había un desglose muy exhaustivo de los gastos, y la Junta aprobaba, recuerdo yo, aquellas resoluciones con ese desglose que la había visto la entidad, obviamente revisado y corregido cuando hacía falta, ¿no? Cuando se hizo el traspaso de la FPO del INEM a la Junta, nos encontramos que el INEM, que por supuesto iba a ser ya súper mayoritario en la gestión que la Junta hiciera a partir de ese momento, aplicaba un sistema que en aquel tiempo se conocía como los módulos A y B. No sé si a ustedes se lo han contado también esto alguna vez. De modo que el módulo A era el dinero que había que destinar al profesorado, y el dinero B era el resto del dinero que se dedicaba al gasto de funcionamiento, materiales, amortizaciones, coordinación, etcétera. Claramente estaba dividido, ¿vale? El último cambio de normativa estatal, la de famosa del año 2007 y su resto de normas de desarrollo todavía vigentes, eso se elimina y se reduce a una cifra, el alumno hora global. De manera que ya no está establecido en ningún sitio formalmente y en una norma de rango suficiente que haya que dedicar una parte del dinero a una parte o a otra del gasto formativo. Quiere decir, el proceso, curiosamente, a lo largo de los años, no ha ido tanto en decidir cuánto dinero tiene que ir al monitor, al profesor, sino justamente lo contrario, a dejar de decidir cómo debe, o decidir menos, cómo debe desglosarse el gasto en la materia, ¿no? Si no estoy yo muy mal informado, pero cuando entramos en detalle muy ya de normas, de instrucciones y tal, me puedo estar equivocando. Esto que usted dice, el 40% se refiere cuando es una persona que trabaja dentro de la entidad que imparte la formación. Es lo que decía la normativa, efectivamente. Sí, pero entiendo que es cuando usted es un centro de formación, un ayuntamiento que da un curso, o usted es una universidad que da un curso, o usted es la academia tal que da un curso, y su personal, el que usted tiene contratado, da el curso. De ahí, del importe total, usted tiene que destinar el 40% a pagarle. Si usted contrata externamente la docencia, esa cuantía ya no rige como norma. En cualquier caso, eso, que yo recuerde, no está ni en el Real Decreto ni en la orden, sino que ya está en un nivel muy inferior al nivel de instrucciones casi de guía, casi internas, ¿no? Sería un tema a redebatir, digamos, cuando se redebata la redefinición, digamos, de la formación profesional para el empleo. Pero sí debo decirle, y no solo por la formación, sino en otras políticas activas de empleo, donde los procesos han sido muy similares, cuando desde la Administración, con nuestra buena voluntad, y no le quepa duda que podemos coincidir con usted, al menos yo coincido en que habría que poner ciertos niveles en cada tipo de gasto, ¿no? Lo hemos hecho. Lo normal es que la otra parte, o sea, quien tiene que ejecutarlo, te ponga muchas pegas y te cuente más problemas graves al respecto de eso,
porque nos pasaba igual, por ejemplo, cuando se incentivaba el empleo directo en empresas o en ayuntamientos, en empresas poco, pero en ONGs y en ayuntamientos y tal, porque ahí colisionas con otro aspecto que no tiene que ver con la formación, por eso lo decía que no es un tema solamente de formación, y es que cada entidad tiene sus propias reglas de negocio, digamos, y su propio método de retribuir al personal que trabaja para ella. Cuando venimos desde fuera con una norma que, insisto, desde la buena voluntad la comparto con usted, fricciona con eso. Y resulta que a lo mejor, y esto es textual, en un momento dado la Administración ha aportado más dinero para financiar el salario del monitor que lo que dice el convenio colectivo de esa entidad que se tiene que pagar a la persona, y creas un problema. Y cuando es al revés y la persona tiene derecho a cobrar más de lo que se financia, pues creamos un problema de que la entidad tiene que buscar para cofinanciar el resto de salario que le falta, ¿no? Y después, como usted bien decía al principio, hay distintos niveles entre los profesores que se contratan en cada caso. Con lo cual, la evolución que le digo es la que ha ocurrido en términos reales y que va por la vía de procurar no desagregar mucho a qué puede dedicar la entidad el importe de la financiación que se le da, y sobre todo a procurar que lo haga bien, que lo haga en su plazo y que lo haga con todos los medios que tiene que hacerlo. En cualquier caso, se puede volver a pensar, no me tocará a mí, ¿no?, pero se puede volver a pensar. Dejaré la última pregunta para el turno de 5 minutos porque, digamos, es la más larga.